Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su clase de organización y métodos. Veremos hoy el tema análisis de puestos en una organización, utilizando como fuente principal de nuestra clase el artículo Principales métodos del análisis de puestos en una organización, publicado el 30 de noviembre del año 2020 por esan.edu.p. En primer lugar, hay que definir, hay que indicar qué es el análisis de puestos. Bueno, pues la Universidad ESAN, se abrevia, esa abreviación de Escuela de Administración y de Negocios, habla de que este análisis de puestos es una actividad que nos ayuda a poder determinar lo que son los deberes y las responsabilidades que deben asumir las personas en los diversos puestos de trabajo de una organización. Y luego surge la pregunta de ¿por qué es importante el análisis de puestos? Bueno, en primer lugar, hay que hablar de que nos permite identificar las tareas de cada miembro, lo cual es un punto clave para el correcto funcionamiento de una empresa. Para poder lograrlo, es importante que se cuente con el apoyo del área de recursos humanos. Esto corresponde al área de organización y métodos en conjunto con el área de recursos humanos, quien deben poner en práctica este análisis. Este procedimiento permite determinar lo que son deberes y responsabilidades de cada área, de cada puesto de trabajo. Y de ese modo vamos a analizar nosotros los requisitos para la persona que va a ocupar ese puesto. Definiendo usted qué responsabilidad, por ejemplo, podría tener un gerente de ventas, viendo toda la gama de funciones y de actividades que debe realizar dentro de la empresa, usted puede notar o analizar a qué tipo de persona necesita. Si necesita una persona, por ejemplo, más empática o más firme o, vamos a decir, más ordenada, más metódica. Usted definirá entonces qué es lo que necesita para ese puesto y en base a eso, Recursos Humanos va a contratar a la persona idónea. O al menos eso es lo que se supone. Su uso mejora el desempeño, la selección del personal, la planificación, el talento humano. Pero a pesar de su importancia, son muy pocas las empresas que implementan este análisis. Y esto se ve reflejado en ineficiencias en procesos de selección de personal, que las organizaciones o empresas seleccionan personal por otros motivos más de afinidad que vamos a decir tomando en base los méritos de la persona. Y se termina seleccionando un personal que tiene una confusión de funciones, que no opera bien y que puede llegar a ser un problema para la empresa. Ahora bien, ¿cómo se realiza este análisis de puestos? Para ello es necesario tomar en cuenta algunos métodos, aunque para mí en lo personal serían más técnicas. Igualmente, la Escuela de Negocios nos propone cinco métodos, le llaman ellos, del análisis de puestos. El primero es la observación. Tomando en cuenta lo que dice Ketty Jauregui, espero que se pronuncie así, consiste en observar a los trabajadores que ocupan los puestos muy operativos, los puestos de mayor movimiento, de mayor actividad. Esto no debe de quedarse solo en observar, sino también debe de relacionarse con el número 2, que ya veremos, que es la entrevista. Deben de realizarse entrevistas sobre algún elemento relacionado con el trabajo, el objetivo de realizar lo que son estas descripciones, porque es lo que buscamos, según la autora, hacer descripciones sobre las funciones y los labores dentro de esa área. Entonces buscamos conocer cuáles son esas funciones que esa persona debe de realizar y en base a eso después veremos qué es lo que buscamos. Pero ello se complementa con el número 2, que es la entrevista, que es un método que consiste en preguntar a los que son colaboradores y funcionarios sus funciones, valga la redundancia, sus responsabilidades dentro del área de trabajo. Es preguntarle a usted, bueno, ¿y usted qué hace o a qué se dedica? Ella indica que puede entrevistarse a
los miembros de mayor y menor experiencia para poder sacar conclusiones importantes. No vamos a entrevistar únicamente a una o a dos personas. Es necesario hacer lo mismo con lo que son líderes, gerentes, capacitadores, etc. Y con esta información que recabamos se puede identificar las especificaciones mínimas y máximas del puesto. Y esto es, qué es lo mínimo que yo acepto y qué es lo máximo que yo acepto. Por ejemplo, podría yo darme cuenta que como mínimo necesito a una secretaria graduada de nivel medio, como mínimo. Como máximo puedo pagar a digamos, a una licenciada en administración de empresas. Es lo mínimo que puedo solicitar y lo máximo que puedo pagar. Pasemos entonces a número 3, que es el cuestionario. Ketty Jauregui indica que es muy usado por las empresas. Estos cuestionarios se realizan en físico o mediante sitios web. Ahora con esto del teletrabajo es muy de moda que se realicen encuestas en formularios como el que aprendimos a realizar en la clase anterior. Podríamos también hacer un formulario para conocer algunas cosas sobre las funciones de esa persona en la empresa. Esto se hace a supervisores de departamentos, trabajadores. A veces es el encargado del proceso de análisis quien llena el cuestionario con las respuestas que le dan los colaboradores. Se llama a cada uno y se le pregunta algunas cuestiones y esta persona es la encargada de ir digitando estos datos, el cual nos va a servir después para la toma de decisiones. Otra técnica importante o otro método, como ellos lo llaman, son los incidentes críticos y también los diarios de trabajo. Gracias a lo que son conversaciones entre supervisores y trabajadores, pueden identificarse aspectos críticos que generen una situación de crisis dentro del área de trabajo. Esto es una charla entre jefe y empleado, con un entrevistador usualmente, con una persona, un mediador, para poder ir determinando cuáles son esas situaciones de crisis que generan problemas en la empresa. También se suele pedir a los trabajadores que llenen lo que es un diario de su trabajo en forma periódica, semanal, mensual, etc. Y aquí ellos van a ir anotando las actividades distintas que realizan en la empresa. Y por último tenemos el análisis de puestos en la era digital, que como sabemos actualmente se ha implementado mucho en lo que es el teletrabajo. Se propone aquí como el quinto punto. Yo lo coloco aparte porque para mí es un complemento de los otros 4. Pues es casi hacer lo mismo, pero mediante aplicaciones. Por ejemplo, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Slack, entre muchas otras que nos permiten una gestión y un control de las actividades que hace cada persona. Pero igualmente pueden ser utilizadas para observación, para el diario, para los cuestionarios, las entrevistas. Entonces, por eso yo personalmente lo coloco aparte de los 4, que para mí sí son más técnicas que métodos, pero sirven de igual manera. Entonces, estas son cuestiones que propone esta escuela para poder hacer un análisis de puestos correcto. Y con ese análisis correcto de puestos, nosotros podremos conocer qué persona y qué perfil necesito para contratar. Bueno, finalicemos. En resumen, hemos visto la importancia del análisis de puestos y los métodos propuestos por la ESAN para poder realizar dicho análisis. Espero que esta clase haya sido de mucho apoyo para ustedes. Se les agradece a todos por su presencia. Muchas gracias.